Hola, mi nombre es Maya Laurito y en el día de hoy les presentaré las principales escuelas de administración del trabajo a lo largo del tiempo. Durante los años que siguieron a la Revolución Industrial, la forma de trabajar ha ido cambiando y exponentes de distintas especialidades, como ingenieros, psicólogos y sociólogos, han hecho sus aportes a lo que hoy conocemos como la administración del trabajo. Iniciamos nuestro viaje en 1896, con la escuela clásica y sus principales exponentes, Taylor y Fayol. En 1910 aparece la escuela neoclásica con los aportes de Gantt y Ford. Para 1920, George Elton Mayo revoluciona la administración proporcionándole una nueva perspectiva. Entre 1930 y 1940 aparece el psicólogo Abraham Maslow para dar una explicación a las prioridades del individuo. Y por último, en 1950, Ludwig von Bernstein para aplicar a la industria la definición de sistema, con la que nos guiamos hasta la actualidad. Para la escuela clásica hay que hacer una distinción respecto de los dos fundadores. Ambos nacieron en la misma época, pero en dos lugares del mundo distintos. Taylor en Estados Unidos y Fayol en Francia, en una época en la que la globalización no era lo que es hoy. Iniciaron sus estudios desde puntos de partida opuestos y de todas formas llegaron a las mismas conclusiones. Por su parte, Taylor inició su camino lógico desde la observación del trabajador. Realizó una serie de experimentos con grupos de trabajo. Uno era el grupo que seguía trabajando como hasta ese momento y el otro sería el grupo en el que se evaluarían las modificaciones. Fayol inició su recorrido desde la administración. Postuló 14 enunciados que se refieren a la forma de administrar desde las buenas prácticas de los mandos medios y hasta los altos. La escuela clásica veía al trabajador como una máquina y se encargó de estandarizar los procesos para asegurar la repetitividad en el producto. Para la escuela neoclásica, el trabajador seguía siendo considerado una máquina, pero una vez estandarizados los procesos, llevaron la administración a un siguiente nivel. Se enfocaron en la calidad del producto, propusieron los puestos intermedios para mejorar la comunicación entre administrativos y operarios, buscaron aumentar la productividad mediante la utilización de los procesos más rápidos. Cabe destacar que no se preocuparon mucho por el mercado o la demanda y se enfocaron más a lo que sucedía en la empresa internamente. Henry Ford, haciendo todos estos cambios dentro de su empresa, comenzó con lo que hoy conocemos como la producción en masa. Lo hizo con el modelo T color negro. Y esta es una de sus frases icónicas. Un cliente puede tener su automóvil del color que desee siempre y cuando desee que sea negro. Lo que hay que comprender era que la pintura color negro era la que secaba más rápido y esto aumentaba la productividad en su empresa. Hola, en esta ocasión hablaremos acerca de las aportaciones de George Elton Mayo hacia la administración. Elton Mayo era sociólogo y psicólogo industrial, representante de la Escuela de las Relaciones Humanas, en donde dicha escuela surgió en oposición a la Escuela Clásica de Henry Fayol y a la Escuela Científica de Frederick Winslow Taylor, cuyo enfoque era más bien mecanicista, es decir, que consideraban al obrero como una máquina vital y dejaban a un lado el enfoque humanista. La idea de Elton Mayo fue modificar el enfoque mecanicista a uno humanista, por lo cual sus aportaciones fueron realizadas en el sentido del estudio del comportamiento humano, bajo ciertas circunstancias, por un lado, ambientales y por el otro, sociales. Sus investigaciones se dieron dentro de la planta de la Western Electric Company, ubicada en el poblado de Hawthorne, en Chicago, en donde se dio a la tarea de realizar un análisis exhaustivo del comportamiento
al realizar ciertos cambios, por ejemplo, en la iluminación e introducción de periodos de descanso en el área de trabajo, así como la reducción de la jornada laboral e implementación del sistema de incentivos para los trabajadores, en donde descubrió que los factores que influían en la productividad del empleado eran más bien sociales, y entonces se abocó al estudio del comportamiento de grupo, en donde le dio más importancia a los grupos informales que a los grupos formales. Los grupos informales son aquellos que se forman por afinidad y amistad, y los formales son aquellos que se conforman por la demandante necesidad de control en la organización de las personas. Por último, cabe mencionar que Mayo estableció el perfil que tendría que tener un buen entrevistador, así como los parámetros para lograr una entrevista que realmente fuera eficiente. Hoy en día, estos estudios sobre comportamiento humano han auxiliado a disciplinas como el desarrollo organizacional, y a este mismo se le da una gran importancia en las empresas en el siglo XXI. Es por ello que no se han olvidado estos estudios relevantes que realizó Mayo en la planta de Hawthorne y que todavía en nuestros días se siguen comentando como una aportación muy valiosa hacia la administración. Como hemos visto con la escuela de Mayo, la importancia era el comportamiento de grupos. En este caso, Maslow se encargó de analizar la vida del individuo. Así se construye la pirámide que indica las elecciones del individuo. Cada persona comenzará por cubrir sus necesidades fisiológicas como alimentarse, descansar, vestirse, entre otras. Una vez cubierto este escalón de la pirámide, la persona intentará escalar al siguiente hasta así llegar a la autorrealización. Por último, la escuela sistémica comprende a la empresa como un sistema tal y como su definición lo indica. También al individuo lo ve como un sistema y a los grupos de trabajo. Todo tiene un entorno, límites, partes interrelacionadas que hacen que el sistema funcione como un todo. El ser humano tiene a su vez sistemas, como digestivo, cardiovascular, respiratorio, etc. La escuela sistémica analiza cada componente del sistema con la premisa de que deben funcionar como un todo. Luego de la primera revolución industrial, la forma de trabajar cambió de manera radical. A lo largo de los años, los indicadores importantes fueron cambiando también. Primero nos enfocamos en administrar basándonos en la productividad, luego en la calidad, luego en ambas a la vez, pero con un enfoque desde el lado humanístico. Hoy en día todo eso es importante, pero nos enfocamos más en las necesidades de los consumidores y en la seguridad de los trabajadores. Muchas gracias por su atención y esto fue todo por el día de hoy.